Bienvenidos una vez más a nuestra clase de lengua al revés. Hoy vamos a hablar de una de las cuestiones más problemáticas de la lengua, los tipos de se. Cuando yo me encuentro con un se en una oración, lo primero que debo hacer es descubrir si es un pronombre o es un morfema verbal. El se, con función de pronombre, puede ser de tres tipos. Puede ser un pronombre personal, un pronombre reflexivo o bien un pronombre recíproco. Cuando el se tiene función de morfema verbal, puede ser o bien pronominal o modificador del lexema verbal, dativo ético, impersonal reflejo o pasivo reflejo. Todos estos tipos los vamos a ver detenidamente para que podáis distinguirlos. Empecemos. Se con función de pronombre. El primer tipo que yo me encuentro en un se con función de pronombre es el pronombre personal. Este tipo de se equivale a le o les y siempre va seguido de lo, la, los o las. Veamos el siguiente ejemplo. Le mandaré una tarjeta. Se la mandaré. Aquí el se va delante de la. Es una variante del pronombre le y, por lo tanto, funcionará como complemento indirecto en esta oración. Pasemos al segundo tipo. El se como pronombre reflexivo. En este caso, el sujeto realiza y recibe la acción del verbo. Puede ser reflexivo directo. Es decir, funcionará como complemento directo. Veamos un ejemplo. Se cuida mucho. Esta frase, esta oración, es equivalente a cuida mucho a sí mismo. Reflexivo indirecto. En este caso, el se desempeñará la función de complemento indirecto. Vamos a ver un ejemplo. Se puso un sombrero. Es una oración equivalente a decir él puso un sombrero a sí mismo. Si os dais cuenta, si añadimos a sí mismo a la oración, esto hace que me dé cuenta de que es un pronombre reflexivo. Y en último lugar, el tercer tipo, el pronombre recíproco. En este caso, el sujeto siempre va en plural y realiza y recibe la acción del verbo. Al igual que el reflexivo, puede ser de dos tipos, recíproco directo. En este caso, el se funcionará como complemento directo en la oración. Y lo podemos ver muy claro en este ejemplo. Ellos se saludan. Oración que es equivalente a decir ellos se saludan el uno al otro. El se recíproco indirecto. En este caso, el se realizará la función de complemento indirecto. Vamos a verlo. Se escriben cartas de amor, que es lo mismo que decir escriben cartas de amor el uno al otro. Si yo añado el uno al otro, este truco me ayuda a darme cuenta de que es un pronombre recíproco. Bien, vamos a pasar ahora a ver el se con función de morfema verbal. El primer tipo que tenemos es el se pronominal, que aparece en verbos que se usan obligatoriamente con el pronombre se. Es decir, estos verbos no existen sin dicho pronombre. Algunos verbos pronominales son arrepentirse, jactarse, vanagloriarse, fugarse, inmutarse, quejarse, dignarse, suicidarse, etc. Ah, por cierto, hay que buscar en el diccionario los verbos que no sepáis lo que significan. Vamos a ver un ejemplo. Los alumnos se arrepintieron de las respuestas de su examen. Segundo tipo, el se como modificador del lexema verbal. Aparece en aquellos casos en los que el verbo cambia de significado cuando lleva se. No es lo mismo acordar que acordarse. Acordar es llegar a un acuerdo y acordarse es recordar. No es lo mismo quedar que quedarse. Quedar es concertar una cita. Quedarse es permanecer. Y no es lo mismo ocupar que ocuparse. En el primer caso, ocupar significa invadir algo. En el segundo, ocuparse tiene el significado de cuidar. Vamos a por un ejemplo. Los alumnos acordaron las fechas de los exámenes. No es lo mismo que decir los alumnos se acordaron de las fechas de los exámenes. Vamos a pasar al tercer tipo, el se como dativo ético. En este caso, el verbo puede prescindir de se y la oración no cambia de significado. Y siempre son verbos transitivos. Se tomó la medicina. Es lo mismo que decir tomó la medicina. En ambos casos la oración significa lo mismo.
Cuarto tipo de se, el impersonal reflejo. El verbo va siempre en tercera persona del singular. No puede ir en otra persona. Y no lleva nada que concuerde obligatoriamente con el verbo. Así nos encontramos con verbos transitivos que llevan un complemento directo animado, es decir, un complemento directo que haga referencia a algo que tenga vida. Por ejemplo, se avisa a los alumnos. También puede ir con verbos intransitivos. Se vive bien aquí. Y en último lugar, nos podemos encontrar un impersonal reflejo con verbos copulativos. Cuando se está enfermo, se pasa mal. Y vamos al último tipo, el se como pasivo reflejo. El verbo irá en tercera persona del singular o del plural. El sujeto, que será un sujeto paciente, debe concordar con el verbo. Y los verbos con los que irá serán siempre transitivos. En estos ejemplos lo vemos claro. Se siembra la semilla. En este caso, la semilla es el sujeto paciente que concuerda con el verbo siembra. Los perfumes se extraen de las plantas. En este caso, el sujeto paciente son los perfumes, que concuerdan con el verbo extraer. Y esto es todo. Nos vemos en la próxima clase de Lengua al Revés.